Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Qué tarde. ¿Cómo puede ser que un miércoles sea festivo? En mitad de la semana, Ángela Ponte y Emilio Lara en La Económica. Con ustedes aquí, ¿no? Esto es un día de fiesta, ¿no? Y me corresponde a mí el honor, el tremendo honor, de dar la bienvenida. Porque yo sencillamente voy a dar la bienvenida gracias a que mis compañeras y mis compañeros de la Junta de Oficiales de la Real Sociedad Económica, amigos del país, y el director, Antonio Martín Mesa, lo han pensado así. Y claro, ante dos amigos y este público tan distinguido e inteligente, el compromiso se convierte en un auténtico placer. Así que muchas gracias por venir. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica, amigos del país de Jaén, a ustedes, a Ángel y a Emilio, y a su nuevo libro, La Venus en el espejo, ¿no? Muchas gracias por venir. Yo no voy a decir nada más que darles la bienvenida reiteradamente, agradecer su presencia, disculpar al director de La Económica que está en Madrid en asuntos de la económica, precisamente. Son importantes asuntos de los que pronto tendremos noticia, espero que feliz. Y ahora le doy la palabra a Ángel para que presente a nuestro escritor de cabecera, a Emilio. Muchas gracias. Tiene la palabra. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer las generosas palabras de don José Ángel Marín Gámez y también quiero agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País la oportunidad que me da de tener esta enorme alegría, como es la presentación del nuevo libro de Emilio Lara, Venus en el espejo. En primer lugar, diré sin más preámbulos que Venus en el espejo es una apasionante novela histórica y que está magistralmente escrita. Vaya eso por delante. Quizá los estudiosos dirán, y de hecho ya lo están afirmando, que Venus en el espejo constituye el inicio de un nuevo periodo en la carrera de escritor de Emilio Lara, un periodo de madurez. Pero aquí entre nosotros, yo puedo decirlo, y muchos de los que estamos aquí también, pero yo que conozco a Emilio Lara desde hace más de 30 años, puedo decir que Emilio Lara ha tenido siempre la virtud de escribir bien. Yo les animo a ustedes a que lo comprueben, leyendo las primeras publicaciones que él hizo cuando tenía poco más de 20 años. Y es que Dios, en su infinita sabiduría, otorga o niega ciertos dones. Y Emilio Lara ha sido agraciado con el don de escribir maravillosamente. Y eso, como decía, se percibe ya en su obra de juventud, donde ya se ve perfectamente lo que es la traza, el genio de un escritor. Obras como esta lo único que hacen es confirmarnos esa intuición, esa certeza que teníamos los que lo conocimos siendo muy joven y que el tiempo no ha hecho nada más que probar paso a paso, día a día, obra a obra y libro a libro. Por otra parte, también tengo que apuntar una cuestión. Todo o casi todo de lo que somos procede de nuestro origen, de donde venimos. Y es decir, que Emilio Lara tuvo la fortuna de nacer en una casa y de crecer rodeado de libros, en una casa donde se leía, en una casa donde se escribía y en una casa donde se investigaba. Yo tuve la buena fortuna también de conocer, de tratar a Isidoro Lara Martín Portugués. Tuve con él también una buena amistad. Aprendí muchísimo de él, en su inteligente y en su siempre culta conversación. Y, por supuesto, aprendí mucho de él con la lectura de su obra, de sus libros, de sus investigaciones, a las que admiraba y que admiro y que vuelvo a ellas constantemente y que constituyen unas obras capitales dentro de lo que es la historiografía jienense. Por tanto, podríamos decir que no podía ser de otra manera, aparte, naturalmente, de ese misterio que supone el hecho de tener un don y de tener unas cualidades como las que Emilio tiene dentro de lo que es este difícil oficio que es el de escribir. Venus en el espejo es también una obra que está publicada por Edasa. Edasa es una editorial
bueno, que a muchos de los que llevamos cumpliendo años nos introdujo en la lectura, en el conocimiento y en la lectura de los grandes de la novela histórica, desde finales de los 70 y durante los años 80. Edasa tenía editaba, y lo sigue haciendo, unos libros cuidadísimos, no tanto por la calidad de los autores, que por supuesto también, sin duda alguna, sino por el buen gusto, por el cuidado que ponía y que pone en lo que son sus ediciones. Constituían ya en aquellos años un verdadero ornato, el orgullo de las bibliotecas, que poco a poco íbamos acrecentando, aparte de las que tuviéramos cada uno por su casa, las que íbamos acrecentando a través de libros que íbamos comprando y que iban constituyendo lo que era ese acervo bibliográfico que al fin y al cabo hacen y conforman lo que es la biografía de cada uno. Gracias a Editorial Edasa descubrimos a autores como Robert Graves, como Rex Barner, como Gore Vidal, como Marguerite Yourcenar, como Laura Reading, y ahora, por supuesto, desde ha tenido una editorial que ha tenido el acierto, y tenemos que festejarlo, de incluir en su catálogo a un autor de la categoría y del calado de nuestro querido Emilio Lara. La edición de Venus en el espejo, aparte de la calidad literaria que tiene, en sí misma es de una gran belleza. Es un libro que tiene un valor estético indiscutible. El libro Venus en el espejo es también la consecuencia de una fascinación por Italia. Eso está presente en el libro desde la primera hasta la última página. Esa fascinación es vieja y es incorregible en Emilio Lara. Yo imagino que, y alguna vez quizá lo hemos hablado, que surgiría con su primer viaje a Italia cuando tenía 15 años. Después, él ha escrito: cada vez que me marcho de Italia, lo hago pensando cómo y cuándo regresaré. Y así lo ha hecho Emilio Lara en muchas ocasiones. Y también lo hace a través de la publicación, de la escritura y de la publicación de este libro, porque no olvidemos que todo libro es un itinerario, todo libro es un derrotero, es un viaje. Y en este caso es un inmenso y maravilloso viaje a Italia que Emilio Lara nos ofrece a través de su libro. Emilio Lara comprende también muy bien a los españoles del siglo XVI y del siglo XVII. Y él también querría ir a Italia, como aconsejaba el conde de Monterrey, diplomático, aristócrata completamente tronado, apasionado de Italia. Decía: ir a Italia, vivir en Italia y volver lo más tarde posible, aunque fuera sin un maravedí, aunque fuera sin un real. Emilio Lara ha escrito además una obra que abarca un periodo apasionante en la historia de Italia. Un recorrido que comienza con Caravaggio, que comienza a finales del siglo XVI, cuando ya el Renacimiento comienza a ser un recuerdo, y termina a mediados del siglo XVII, cuando el barroco ha eclosionado y está manifestándose de una manera espectacular. Comienza con Caravaggio, acaba este periodo en los tiempos de Bernini, de Borromini, del Velázquez más tardío y más maduro. Iniciar la lectura de Venus, es que a veces confundo la obra de Velázquez inevitablemente con el título del libro, pero iniciar la lectura de Venus en el espejo es como embarcarse con Emilio Lara en una galera, en esas galeras que tenían nombres como Leona, como La Loba, como Victoria, y acompañados por frailes, escribanos, mujeres con mando en plaza, soldados, hidalgos tronados, tipos incorregibles, dejados de la mano de Dios, hombres hartos de estar en su casa y en su aldea, y demás personajes que por obligación o afición consideraban necesario rodar por el mundo, marcharse a Italia, y allí buscar oficio, beneficio, ventura, aventura, sentar plazas de soldado quizá, y sobre todo aquello que Cervantes llamaba, y que era buscar o encontrar la libertad de Italia. Y es que mucho antes que los ingleses inventasen el Grand Tour, ese viaje que hacían los jóvenes aristócratas ingleses para
que sobre todo a Italia, para consolidar su formación, para imbuirse de todo lo que representaba ese país. Antes que eso, los españoles hicieron su noviciado en Italia. Por allí pasó Garcilaso, por allí pasó Gutiérrez de Cetina, por Italia pasó Diego Hurtado de Mendoza, por allí pasó nuestro González Doncel, desastradamente muerto en el saco de Roma en 1527, por allí pasó el obispo de Jaén, el cardenal Merino, embajador en Venecia, embajador en Roma, de una brillantísima ejecutoria, que moriría en Roma, que sería enterrado a un lado del altar de la iglesia de Santiago de los Españoles. Por allí pasó Quevedo, por allí pasó, por supuesto, Velázquez. La experiencia italiana no se olvidaba jamás, imprimía carácter y siempre dejaba ese pozo de añoranza que a Emilio Lara le dejó en su primer viaje a Roma cuando tenía 15 años, siendo todavía extremadamente joven. O, por supuesto, cómo no citar el caso de Cervantes, que pasó 4 años al servicio del cardenal Acquaviva antes de militar en Lepanto bajo la bandera de don Juan de Austria. Italia fue para los españoles de aquel tiempo escuela y experiencia en la diplomacia, en la guerra y sobre todo en algo que destila el libro de Emilio Lara en cada una de sus líneas, en alegría de vivir. No es verdad, y eso queda muy demostrado en lo que Emilio Lara nos ofrece, no es verdad que España estuviese aislada, encerrada en sí misma, tibetanizada, como dirá Ortega, tan brillante en tantísimas cuestiones, pero que a veces también, como es natural, y como todo ser humano, pues se equivocaba. Esta atracción por Italia continuó después, durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX. Allí mandábamos a nuestros músicos, allí mandábamos a nuestros artistas a formarse. De Italia vino Carlos III, que aquí preside este salón de actos, su retrato, tan vinculado a esta casa, a las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. En el siglo XIX, Galdós lo dejará muy claro, dice, cuando voy a Italia o cuando se va a Italia es como si salieran alas, decía, como si salieran alas. Decía también que en Italia se permitían una osada independencia, así lo decía, en cuanto a la libertad de vivir, que eran impensables en España. O Castelar, que era tremendamente exagerado muchas veces en sus manifestaciones, en su oratoria, pero dice algo en lo que no cabe dudar en cuanto a su sinceridad. Dice, cuando atracáis en Italia, os falta tiempo para saltar a tierra. Yo me pondría de rodillas sobre el suelo para besarlo. Eso es amar a Italia, sin duda alguna. O Cánovas, que estuvo en Roma entre 1855 y 1857, y decía, recordaba, he pasado en esta ciudad el periodo más feliz de mi vida. Es también la Italia de nuestros desterrados, de nuestros exilios, de los permanentes exilios españoles. Allí en Roma nació Juan Carlos I, allí en una habitación de hotel murió Alfonso XIII, es la Roma de Dionisio Ridruejo, de González Ruano, de María Zambrano, de Rafael Alberti, la Roma de los monárquicos, de los exilios monárquicos y de los exilios republicanos, la Roma de los exilios de izquierda y de derechas, la Italia en suma de todos los españoles del signo que fueran, aunados por nuestra gran madre Roma. Ya lo dijo Rivera, el pintor del siglo XVII, España es madre piadosa de forasteros y cruelísima madrastra de los propios naturales, e Italia siempre ha tenido los brazos abiertos a esos españoles desventurados, errantes, siempre añorantes de la patria perdida, pero al fin y al cabo acogidos a la tierra materna de Italia. La Venus del espejo es, o Venus en el espejo es, como diría Gregorio Marañón, elogio y nostalgia de Italia. La reivindicación de una época de España, la del siglo XVII, considerado decadente, que sin duda lo fue. Es verdad, pero con cuánta más razón deberíamos nosotros decir que fue nuestro gran siglo, más que incluso los franceses, sin quitarle, por supuesto, esplendor a la Francia de la época. La Italia del siglo XVII, la España decadente del siglo XVII, de acuerdo, todo acabó en derrota, pero eso es harina de otro costal.
Porque, como dice Felipe IV en un pasaje de la Venus del Espejo, España no entendía de economía, la grandeza española no entendía de economía, una grandeza pobre. España fue poderosa, pero fue siempre pobre, pero grandeza al fin y al cabo. El siglo XVII, nada menos. Aquí no cabe nada más al reflexionar sobre esa derrota de España que está siempre flotando en esta obra de Emilio Lara. Cabe pensar en aquello de Unamuno, aquella idea, aquella frase: España, España, tu reino no es de este mundo. Pero no todo era ideal allí en Italia, y eso también lo podemos comprobar con esta feliz lectura. La relación entre español e italiano era en muchas ocasiones tremendamente complicada. Con frecuencia uno y otro se detestaban y se exasperaban mutuamente tanto como se necesitaban. Los españoles consideraban a los italianos como gente astuta, de poco fiar, ingratos y volubles. Los italianos a los españoles como unos tipos ásperos, sombríos, soberbios, circunspectos, tímidos, poco o nada refinados y sobre todo esclavos de la apariencia, siempre viviendo de la apariencia. Emilio Lara cita la aristocracia, el caso de la aristocracia española, orgullosa de su árbol genealógico, de sus escudos de armas, pero que cenaba las sobras del día anterior. Los españoles lamentaban la ingratitud de los papas, desesperaban de los genoveses, a los que acusaban de enriquecerse a costa de España, no soportaban a los venecianos. «Cuán ruin gente son», decía de ellos sin tapujos el duque de Osuna en carta a Quevedo. Se les reprochaban sus complicidades, las de los venecianos, con los franceses. Y también lo que se consideraba peor aún con los turcos. Ni el turco puede vivir sin Venecia, ni Venecia sin el turco. Y bueno, pero a pesar de todo, bueno, por supuesto los venecianos tenían una idea y una opinión peor si cabe de los españoles, pero a pesar de todo, seamos sinceros, a los españoles nos apasionaba Italia, y Emilio Lara como español le apasiona Italia, y nos sigue gustando a más no poder Italia. Hay cosas que no tienen remedio y no deben tenerlo, y esta es una de ellas, y quien lo probó lo sabe. Estas rencillas no impedían a los soldados italianos combatir codo con codo con los tercios, dentro de lo que eran los tercios españoles. Y la élite que gobernaba el imperio estaba formada en gran medida por esas grandes familias, por esos grandes linajes italianos, los Spínola, los Doria, los Farnesio, los Colonna, los Gonzaga. Y en la oficialidad, y entre los jefes y oficiales, y entre los simples soldados de los tercios, cuando se leen las nóminas y se leen las relaciones de soldados, encontramos apellidos como Cervelloni, Capizucchi, Treviso, Carduini, Spinelli o Avelino. Y los caballos, santo Dios, los nombres de los caballos: Ecciatino, Padalagua, Belfante, Estornelo, son en sí mismo un poema, sin duda alguna. O esas familias genovesas que vivieron en Andalucía, que se enraizaron e instalaron aquí, en Jaén, en Baeza, como los Berros, los Guarneros, los Escorza. También eso era una parte de Italia, aparte, por supuesto, de lo que era la enorme aportación artística, literaria, la influencia estética de Italia, que fue tremenda permanentemente. Con Emilio Lara vamos a pasear también por una Roma violenta e inmoral, una Roma que va a ser retratada, por ejemplo, por Caravaggio, una Roma plagada de matones, los Masianelli o los Lazzaroni, que controlaban toda la zona cercana al Coliseo, por bandas de mendigos que más que mendigar, casi lo que hacían era atracar e intimidar al viandante. Con Emilio Lara nos vamos a introducir en los palacios, en los tugurios, en los cónclaves, donde se suministraban, como él muy bien dice, aguijonazos de abeja y dentelladas de lobo, y también en los hospicios, y en lo más refinado y en lo más arrastrado. Emilio Lara y Olimpia Maidalchini saben muy bien lo dura que era la vida para los pobres, el desamparo que era vivir en siglos anteriores. Nadie busque en este libro una versión idealizada del pasado. Nadie busque tonalidades, nadie busque nada de color rosa en este sentido, porque no lo va a encontrar. Emilio Lara conoce muy bien la historia para saber que cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor, y especialmente para los más desvalidos y para los más pobres. Nada de idealizaciones y puro rigor histórico, que es el que encontraremos en esta obra. Era, por tanto, una Italia que aunaba el esplendor y la miseria,
pero sobre todo una Italia muy violenta, una Italia donde españoles y franceses, el partido español y el partido francés se disputaban a caras de perro las calles. Una Italia y una Roma donde el embajador español y el embajador francés armaban ejércitos particulares. Una Italia y una Roma concretamente donde los españoles iban siempre en grupo, en gavilla, decían ellos, armados hasta los dientes, con la barba sobre el hombro, sin perder ni un detalle. Un mundo tremendamente peligroso también, junto a todo lo que es el esplendor y la brillantez de esa etapa, de esa época, en la que esa época del barroco, en una ciudad que, como dice Robert Hughes, como Roma, era tan peligrosa como Nueva York en los años 70, pero observen ustedes, con poco más de 100.000 habitantes y en un espacio muchísimo más reducido, lo cual debía ser algo para quitar el aliento. La Venus o Venus en el espejo es un alarde de colores, de sonidos y de olores. Es admirable la capacidad del autor para plasmar el paso de las estaciones, dar fe de los paisajes sonoros del 17 italiano. Es un relato que se lee y que se escucha aquello que Osip Mandelstam llamaba el ruido del tiempo. Ustedes escucharán en su lectura el sonido de los campanarios de Italia y de Roma, el sonido de la campanilla de la Cofradía de Ánimas que va pidiendo limosna, el sonido de la campanilla de Inocencio X, esa campanilla de plata que aparece citada, la algarabía de los mercados, el alboroto de los grajos sobre la Basílica de San Pedro, las barbaridades que se oían en español y en italiano salir de las tabernas, las luminarias y la petardería de unos chinos, de una comitiva de chinos que acude a gran jubileo, que es un gran jubileo que es descrito también de manera memorable. Venus en el espejo es un fresco, una reflexión sobre la vida y la muerte, descrita en ocasiones con un realismo muy macabro, muy barroco, solanesco incluso, lo mismo que la descripción que hace del carnaval, tan inquietante como violento. Y sobre todo las calles y las plazas, porque en el mundo mediterráneo todo lo importante transcurre en la calle. Quien no comprende esto no comprende la naturaleza de lo que es la vida en el sur de Europa, la vida en el mundo mediterráneo, la Plaza del Popolo, el Trastevere, la Plaza de la Trinidad y sobre todo la Plaza Navona, donde los españoles, la colonia española celebraba los triunfos de la gran monarquía de España, con un esplendor que ya para sí quisieran los grandes triunfos deportivos de ahora. Allí estaba la iglesia de Santiago de los Españoles, que antes citaba, donde enterraron al cardenal Merino, obispo de Jaén. Y desde allí el duque del Infantado encabezaba una procesión por Pascua, con la Cofradía de la Resurrección, formada toda por españoles. Un español, lo mismo que ahora, no se podía sentir extranjero, no se podía sentir extraño en Roma. Por tanto, esta capacidad de Emilio Lara para describir el pulso diario de la vida italiana es francamente admirable. Y esto no se puede, señores, no se puede escribir con eso que ahora llaman documentarse, que no está mal, pero no, aquí tiene que haber algo más. Aquí hay algo más, aquí hay muchos años de estudio, muchos años de lectura, muchos años de reflexión. Una obra de esta manera no se puede estudiar, escribir sin mucho tiempo, aunque después realmente la ejecución de la obra puede ser más o menos rápida. Emilio, además, Lara es un hombre que sabe aunar muy bien la erudición y respetar o sobre todo cuidar el dinamismo en el relato. Respecto a la erudición, hay que decir que la erudición, la cultura, es una forma de riqueza, es un caudal. Y Emilio Lara tiene en esta obra, como en todas las suyas, la virtud de saber administrarlo, sin caer en la ostentación, sin caer en esa vulgaridad que es la pedantería. Ustedes van a percibir claramente ese pozo denso, profundo de conocimientos históricos de Emilio Lara, pero en ningún momento van ustedes a tener que sacrificar la parte más erudita que una novela histórica tiene que tener con lo que es el interés, la agilidad, la ligereza, dicho en el mejor sentido del término, y por supuesto
el movimiento argumental de lo que es la obra. Esta capacidad de aunar erudición y dinamismo en un relato es raro encontrarlo en un autor, en los autores. Yo lo he encontrado en Juan Eslava Galán y lo he encontrado también, por supuesto en la obra de Emilio Lara. Y sobre todo hay algo que quiero decir: hay que querer mucho a España, hay que querer mucho a Italia, hay que querer mucho a una época para escribir así. Si no, es imposible. Además de las ciudades y del tono de la vida que ustedes verán reflejado en esta y expresado en esta obra, Venus en el espejo una profunda reflexión sobre ese arcano que es la persona. Dice nuestro autor que las grandes novelas históricas desvelan las constantes de la condición humana y ayudan a desclasificar el secreto de las emociones que mueven a las personas. En este sentido, Emilio Lara está dentro de la gran tradición literaria de la novela del siglo XIX, porque además esa concepción del ser humano, de la persona, está siempre enfocada con una indulgencia propia del que ha visto, del que ha vivido, del que conoce cuáles son nuestras limitaciones y también nuestra grandeza. Venus en el espejo también expresa algunos pensamientos que son dignos, que a mí me recuerdan mucho a los grandes moralistas franceses del siglo XVII. Lean, por ejemplo, esto que dice Emilio Lara sobre el resentimiento y el rencor. Dice: el que nace con sombra en el alma muere sin solearlas jamás. O aquella afirmación del conde Duque en un pasaje, en la que dice que todos somos al fin y al cabo hombres de papel. Esto me recuerda también mucho a lo que es la literatura ascética del siglo XVI, a esas afirmaciones del padre Nirenberg, cuando dice que somos al fin y al cabo una pavesa al viento, que no somos nada. O la afirmación de Inocencio X, cuando dice que la mayor calamidad del ser humano no es el diablo, sino los tontos. Y yo pensaba, pero qué razón tenían y tienen Inocencio X y Emilio Lara. O cuando Dona Olimpia asegura que las personas no cambian y que en todo caso disimulan. Ahí está todo el legado de Gracián. Y ahí hay toda una enseñanza para guiarse razonablemente por el mundo. Y no vayan, sin embargo, a pensar que este es un libro agorero, sombrío, nada más lejos. Es un libro melancólico, eso sí, pero la melancolía no es exactamente la tristeza. La melancolía es otra cosa. Y también es un relato que suministra, en su debido momento y en su debida medida, los correspondientes trallazos de humor que para nuestro autor constituyen un recurso para exasperar a los dogmáticos y también para hacerles perder los estribos, cosa que va a ocurrir cuando muchos de ellos lean este libro para secreta satisfacción de su autor. Emilio Lara, además, los que somos aquí, somos muchos de ellos amigos suyos, sabemos que tiene un ingenio demoledor. Lo que pasa es que Dios le ha dado la capacidad de controlarlo y claro, él lo atempera con su buen sentido y también lo atempera con su capacidad para el desdén, que también la sabe suministrar. Y en otro tiempo, en estos tiempos de la Venus del espejo, pues Emilio Lara habría tenido una agenda llena de duelos pendientes y sus amigos habríamos vivido en un sinvivir al actuar como padrinos aquí y allá. Afortunadamente ha nacido en un tiempo en el que ya no hay necesidad de resolver ofensas y diferencias por esos métodos tan expeditivos. Dejo ya finalmente al lector que descubra la riqueza de sus personajes, que yo no voy aquí a desentrañar, pero inevitablemente tendré que hablar de un poco, unas líneas de Olivia Mayralchini, que es una de esas mujeres con mando en plaza, inteligentísima, por encima del bien y del mal, en cierta medida amoral, porque no tiene en cierto modo más remedio en lo que es su formación, pero también capaz de actos de una enorme generosidad, de quien ha visto y ha vivido mucho. El autor la describe como una cirujana de almas, y Carl Justi, el gran estudioso de Velázquez, el autor de la obra magna sobre Velázquez en el 19, la describió como la mayor maravilla de Roma. Y bien me gustaría hablar más de Dona Olimpia, pero mejor que ustedes saquen sus propias conclusiones o las reflexiones sobre Velázquez, este hombre del que se sabe tan poco, como algunas veces hemos comentado Emilio Lara y yo. Este hombre tan enigmático, tan reservado, este andaluz tan serio como somos tantos andaluces frente a los tópicos.
O Felipe IV, este rey del que dijo Domínguez Ortiz que era más humano y desafortunado que Felipe II, pero que apenas es inferior en grandeza trágica. Tanto Emilio Lara como yo somos devotos, somos leales a la memoria de Felipe IV y así seremos durante el resto de nuestra vida. Y aquí aparece en este libro desvaído, desvalido, mirándonos como preguntándonos algo desde la lejanía de su siglo, como aparece en ese espejo de las Meninas. O Inocencio X, del que Emilio Lara dice que era astuto y refractario a la sonrisa, que cuando murió un cura de Madrid, Jerónimo de Barrio Nuevo, dijo: téngalo Dios en el cielo y permita que no venga otro peor. Y el retrato de Micael Biribay, en el medio que le es natural, entre artistas, entre pinturas, entre la apoteosis estética de la Roma del 17. Y cómo no, el retrato de ese veterano de los tercios ya retirado, padre de sus soldados, acompañado por sus libros de historia, gloriosamente aliquebrado, con el invierno por dentro, ese soldado que se llama igual que yo y que yo habría querido o podido ser. Estamos pues de enhorabuena con la publicación de este libro. Venus en el espejo es un refugio contra la ramplonería y el mal gusto, un baluarte contra lo ordinario, un acogerse a fuero seguro contra la vulgaridad. Los que han leído este libro me darán la razón, y a los que todavía no lo han leído les aseguro que les esperan unas horas felices. Y ya solo queda terminar y dar las gracias a Emilio Lara por este don, que es Venus en el espejo, y a ustedes por la cortesía y la paciencia por escuchar mis palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Doctor Ángel Aponte. Da gusto, ¿no?, escuchar a un historiador. A mí me han dado ganas de ponerme a estudiar historia esta misma tarde. Y ahora ya le vamos a dar la palabra a Emilio, al autor de este libro, que en la mesita de noche ya tiene su lugar. Roma, 1650. El miércoles santo, antes del oficio de tiniebla, donde sonaba una enorme y estruendosa carraca, Ángel Aponte vivió un momento emotivo en la iglesia de Santiago de los Españoles. Al término de la solemne Eucaristía nimbada de incienso, entre los cientos de peregrinos que abarrotaban el templo, muchos de ellos, antiguos soldados, reconocieron a aquel hombre que caminaba ayudado de un bastón. Se trataba de su viejo coronel. Los respetuosos saludos se recalentaron y enseguida se convirtieron en vítores. Y, aunque el organista interpretaba con mucho sentimiento el Noster Pater Jesus, las aclamaciones fueron pronto más fuertes que la música y resonaron bajo las bóvedas como zambombazos de alegría. La noticia voló entre los viejos soldados que, enteros o tullidos, lloraban de emoción. Lloraban al recordar su juventud, cuando se enrolaron en los tercios para correr la aventura por Europa, empeñaron la salud y derramaron su sangre no tanto por un rey desagradecido que los olvidó rápidamente, sino por unos camaradas con quienes cantaron y combatieron y a quienes dieron tierra en los barrizales de Flandes. Y, en presencia del antiguo coronel, sus corazones volvieron a ser jóvenes, se le olvidaron los dolores del cuerpo y las desgracias de la perra vida. Por unos momentos volvieron a ser lo que fueron. Solamente por el gusto de haber escrito este párrafo donde yo homenajeo a mi amigo Ángel Aponte, para mí merece la pena escribir una novela. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias a mis dos amigos, a José Ángel Marín, por haber introducido el acto. José Ángel y yo somos camaradas ya en los cursos de verano que yo dirijo en la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza, en otras líderes literarias, y darle las gracias a Ángel.
darle las gracias porque se prestó a ser un personaje de novela y yo creo que pocas veces en España uno tiene la suerte de que una novela histórica sea presentada por uno de los personajes de la novela. Él es ni más ni menos que Marqués de Valparaíso y Duque de Jabalcuz en la novela y es, entre otras cosas, una de mis novelas, probablemente la novela más jaenera, porque constantemente yo estoy haciendo guiño a la ciudad olivarera mía, como a mí me gusta nombrarla en mi escrito, en mis artículos, a mi patria chica. La culpa de este libro la tuvo un cuadro de Velázquez. Me acuerdo de El Gabinete Caligari, un grupo de los años 80, que a mí me gustaba mucho, La culpa fue del cha-cha-cha. En este caso no fue una canción, sino fue un cuadro. Hace 3 años yo recuerdo que a finales de junio saltó en la noticia de cultura de todos los medios de comunicación que había aparecido un cuadro perdido de Velázquez durante 3 siglos. Había estado perdido. Era el cuadro de Olimpia Maidalcini. Este cuadro apareció en Sotheby's, en Ámsterdam, en esta casa de subasta, a mediados de los años 80, como un anónimo de escuela holandesa. El jefe de pintura antigua de la Galería de Arte se dio cuenta de que ahí había una mano maestra y empezaron una larguísima investigación histórica y pictórica para intentar atribuir realmente quién era el pintor que lo había hecho. Llegaron a la inequívoca conclusión de que el cuadro pertenecía a Velázquez. Yo estaba absolutamente entusiasmado con la historia. A principios de julio yo dejé mi mar de olivos y me fui a mi mar de agua, a la casa de la Manga del Mar Menor, y allí vi que la subasta se llevó a cabo en Londres. Se vendió por unos 2.800.000 euros, un comprador anónimo se hizo con el cuadro, no sabemos si sería un multimillonario americano, una corporación industrial, un árabe, un ruso, y si está ese cuadro de Velázquez en una cámara acorazada a prueba de misiles o en una mansión cinematográfica de gusto kitsch, no lo sabemos. Ahí terminó la historia para los medios de comunicación, pero ahí comenzaba la mía. Yo me di cuenta de que ahí había una historia y yo quería contarla. Yo prácticamente no sabía nada de Olimpia, cuyo cuadro oficialmente, el nombre que tenía desde el siglo XVII era La Papisa y también, por mal nombre, La Amante del Vaticano. Olimpia es una mujer que a mí me fascina desde el primer momento, una mujer de clase media, su padre un recaudador de impuestos que la mete monja de forma obligada, ella saliendo de la niñez, iniciando su adolescencia, ella no quiere ser monja y se la ingenia para meses después escaparse del convento. Le jura animadversión eterna a los padres. Y ella se da cuenta de que en aquel mundo lo que tiene que ganar es mucho dinero, es muy ambiciosa, extremadamente inteligente, y ella quiere ser independiente gestionando su propia vida por medio de una fortuna. Casa 2 veces, con maridos con dinero, enviuda las 2, y ella va a multiplicar ese dinero con sus inversiones. El hermano del último marido muerto, Giambattista Panfili, era un cura, abogado, que trabajaba en el Tribunal de la Rota en Roma y congenia. Ella se da cuenta que es un hombre extremadamente inteligente, de carácter muy apocado, muy tímido, y ella establece como una asociación con él. Dice, vamos a ver, yo voy a trazar, hoy diríamos, el GPS de tu vida. Yo voy a poner mi dinero, mis relaciones sociales, mi influencia, para hacerte cardenal y luego papa. Efectivamente, ella lo consigue. Él fue nuncio en España, él amiga con Felipe IV y con Velázquez, y logra que sea papa. Inocencio X, el último papa pro-español. Ella dedica gran parte de su fortuna al embellecimiento de Roma. La Plaza Navona, tal y como la conocemos, es una creación directa suya. Y luego también ella va a dedicar gran parte de su fortuna a salvaguardar a las mujeres desfavorecidas, a las antiguas prostitutas, a las viudas y a las niñas huérfanas, porque ella sabía que en la vida de entonces una mujer fuera del matrimonio, una mujer pobre, o se metía a puta o a monja.
Ella construye un pueblo para mujeres de este tipo, hospitales de beneficencia, hospicios, contrata a médicos para que les prestaran servicios sanitarios, le enseña un oficio, le daba dotes por si querían casarse para que fueran independientes y no tuvieran que depender de nadie o de un hombre. Ella fue una adelantada a su tiempo. ¿Fue una feminista? Bueno, yo lo que digo es que era una mujer con un enorme sentido de ayuda a las mujeres desfavorecidas. Se adelantó a su tiempo en todo. Rasgos de humor, como los que dice Ángel. Bueno, pues el médico, uno de los protagonistas, el médico que ella contrata para gestionar la dirección médica de todas estas mujeres desfavorecidas, era un médico ya mayor que había tenido 7 hijos, 4 curas y 3 monjas. El nombre por el que todos los conocían era el doctor Polla Santa. Olimpia llegó a ser una mujer tan famosa en su época que cientos de mujeres, pero cientos, aristócrata italiana o la alta burguesía italiana o de Europa, viajaban a la Piazza Navona, se apostaban delante de su palacio para esperarla salir como una estrella de rock, la aclamaban, la vitoreaban, la tocaban, la llamaban la papisa, no desde un punto de vista despectivo, porque ella realmente gobernó el mundo desde Roma. Ella gobernaba todas las finanzas del Vaticano. Unas faldas mandaban más que una sotana en el Vaticano. Entonces se empieza a urdir una leyenda negra sobre Olimpia, porque obviamente en un mundo de hombres no aguantaban que ella no utilizara lo que se entiende de forma estereotipada por las armas de mujer. Una belleza, el sexo, la cama, el engaño para subir en la vida. No, ella utilizaba las mismas armas de un hombre. A los hombres sí le estaba permitido, a las mujeres no. La inteligencia, la sagacidad, la astucia, como dicen los políticos, gestionar los tiempos, la agenda. Todos los embajadores, los diplomáticos, los potentados, los magnates, iban a sus fiestas, le pedían a ella audiencia para que ella influyera en el Papa. Era ella quien gobernaba realmente, no los asuntos religiosos, que lo hacía el Papa, sino los asuntos económicos del Vaticano. Y aquí es donde entra en acción Velázquez en mi novela, porque yo quería escribir una historia de una mujer fuerte, decidida y valiente. Y Velázquez, el andaluz universal. Este año es el año Velázquez, se cumplen 400 años del nombramiento de Diego Velázquez como pintor de cámara de Felipe IV. El Prado no va a hacer ninguna exposición extraordinaria, no ha programado ningún ciclo de conferencias, pero la novela histórica sí que va a homenajear a Velázquez en este año. Velázquez es un hombre que, teniendo mi edad aproximadamente, 50 y tantos años, viaja a Italia, comisionado por Felipe IV, por el rey Planeta, como embajador plenipotenciario para comprar obras de arte y embellecer los palacios españoles. Velázquez llega a Italia con su vida hecha. Es un hombre, para mí, un misterio dentro de la niebla. Un hombre, como muy bien ha dicho Ángel, muy enigmático. Era un hombre callado, reservado, muy disfrutón de la vida, le gustaban los toros, quizá fumaba, como se desprende de su inventario. De joven había actuado en obras de teatro, le gustaba el teatro, no era maledicente, no criticaba, no era una persona envidiosa, rencorosa, estaba en el apogeo de su vida profesional. Se casó muy joven con Juana Pacheco, tenía 2 hijas, tenía nieta, y llega a Italia y se enamora. Encuentra, en una frase que le gusta a mi editora, encuentra la plenitud carnal. ¿Con quién? Con la modelo de la Venus en el espejo. Se llamaba Flaminia Triunfi, era una mujer muy guapa, con 20 años, inteligente, pintora, y él la elige para pintar el primer desnudo femenino de la historia de España hecho por un pintor español. Por eso la cara de la Venus en el espejo está difuminada, borrosa en el espejo, porque él es un homenaje. No es una diosa en el Olimpo, es su amada. Es una diosa carnal, de carne y hueso, pero no quería que se supiera quién era ella. Por eso difumina los rasgos. Tenía que durar unos meses esta embajada de comprar obras de arte y se tiró 2 años en Italia. Felipe IV, que era muy amigo de Velázquez, lo echaba de menos, le mandaba continuas cartas al embajador de España en Roma para que apremiase a Velázquez a venir, que es muy flemático, que es muy pachorrón, diríamos hoy, pero Velázquez no volvía. Velázquez
entró como académico en las dos principales academias de arte de Roma. La novela es Miquel Biribay, quien introduce a Velázquez, un pintor de olivos, quien lo introduce, y de máscaras, y un pintor de mujeres populares recogiendo aceituneras, quien lo introduce en estos ámbitos artísticos. Velázquez viaja por toda Italia, fundamentalmente vive en Roma, se codea con la gran intelectualidad, con los artistas de Italia, está fuera de la maledicencia, de las insidias, de los celos, de la envidia de la corte de España. Él se suelta la melena. Su sensualidad agazapada, él la echa en Italia. Los tercios de Flandes, los españoles de los tercios de Flandes decían en los siglos XVI y XVII: España, mi natura; Italia, mi ventura; Flandes, mi sepultura. El clima de Italia, la dulzura del vino italiano, de las mujeres italianas. Velázquez no quería volver de ninguna manera. Había encontrado el amor. Y él pinta dos famosísimos retratos, el del Papa Inocencio X, que cuando se lo muestra a Velázquez solamente dijo el Papa dos palabras: troppo vero, demasiado real, porque no había pintado a un hombre de iglesia, había pintado a un hombre de Estado, con una radiografía de la mirada, un hombre astuto, maquiavélico. Y pinta también el cuadro de su cuñada, de Olimpia, el que se perdió, el que 300 años después reaparece y es el origen de mi historia. Y pinta, entre otros cuadros famosos, el de la Venus en el espejo. Por tanto, esas son las tramas de mi novela. Este amor por Italia, esta encrucijada que va a tener Velázquez, un hombre que no sabe si volver a España o no. Él quiere quedarse en Italia porque está allí realmente su amor. Volvió, obviamente, a España por lealtad a su rey, porque era su amigo del alma. Volvió para pintar las Meninas y volvió también para, de memoria, hacer una copia de la Venus en el espejo que él tuvo siempre en el salón de su casa, y figura en el inventario la muerte de Velázquez todos los días. Cuando él terminaba de pintar en su obrador en el Alcázar Real, llegaba a su casa, se sentaba a leer un poco y luego contemplaba el cuadro de su Venus, y yo creo que más que recordar, revivía. Muchas gracias. Bueno, ahora a devorar el libro, pero antes, ahora que está aquí nuestro escritor de cabecera, aprovechemos, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad, un interrogante malsano? Eso. ¿Alguien? En todos los medios de comunicación, Pepe. En los periódicos, en papel me refiero, los digitales, salió en algún telediario. Yo vi también documentales que había hecho la BBC sobre este cuadro. Era una auténtica preciosidad. Y entonces a mí eso me encandiló, y yo no busco la historia, las historias me buscan a mí, y esta historia me buscó. Entonces, pues yo ya sabía que ahí había una historia y que tenía que contarla yo. Fue el detonante. Por curiosidad, la Plaza de España se llamaba entonces, era el barrio de los españoles, se llamó el barrio de los Pasos Españoles, todavía se llama así. Es mi zona favorita de Roma. Yo cuando voy a Roma con mi mujer intentamos alojarnos en un hotel de la Vía Marguta. En la Vía Marguta sitúo yo la casa de Flaminia, donde Velázquez iba a vivir con ella alguna temporada, donde él la contemplaba desnuda, pintándose los labios de rojo, que los tiene pintados en la Venus, en el espejo, en el cuadro. ¿Por qué la Vía Marguta? Porque es mi calle predilecta de Roma, y porque es la calle donde en la película Vacaciones en Roma vivía Gregory Peck, y donde salió dando ese mítico paseo en la Vespa
llevando de paquete a una guapísima y jovencísima Audrey Hepburn con su pelo corto y con una sonrisa espectacular. Bien, pues entonces era también para mí un homenaje a mi recuerdo en Roma y a una de mis películas favoritas y una de las actrices más glamurosas de Hollywood. Eso significa, Pepe, para que veas cómo los escritores, cuando escribimos, pues nuestra mente, nuestra memoria utiliza recuerdos propios, como en una película de Hitchcock, la de Cary Grant, Atrapa a un ladrón, somos los escritores ladrones de guante blanco de los recuerdos ajenos. También incluimos nuestra vida, nuestras lecturas y también la imaginación, obviamente, las vidas que nos hubiera haber vivido y que no lo hicimos, no nos atrevimos a vivir. Todo eso es lo que los escritores hacemos para contar no mentiras, sino para contar la otra verdad. O como dice José Luis García, el cine es una vida de repuesto. Bueno, pues la literatura para mí es una vida de recambio. Por seguir con el interés, perdona, porque ya que lo comentamos, la catalogación la hicieron españoles o aparte de españoles, digo, para Del cuadro de Velázquez, holandeses. Holandeses, pero la... Sí, pero, bueno, no sé si, no creo que ayudaran los españoles, lo hicieron los holandeses, pero la pista la dio un inventario español. En el cuadro, por detrás, en el bastidor, había varias etiquetas de los propietarios que habían tenido el cuadro de La Venus en el espejo. Entonces, la etiqueta más antigua se vio que correspondía al Marqués del Carpio. El Marqués del Carpio, hijo de Felipe IV tiene dos válidos, conde duque de Olivares, que sale en la novela, y luego Luis de Haro, don Luis de Haro. El hijo de don Luis de Haro, pues fue diplomático muchos años en Roma, luego en Nápoles era millonario y un fanático de la obra de arte. Él compra La Venus en el espejo y también el cuadro de Olimpia lo compra él. Convivieron. Luego, no se sabe por qué, el cuadro de La Venus en el espejo lo tuvo Manuel Godoy. Cuando las posesiones de los palacios Manuel Godoy son asaltados en el motín de Aranjuez de 1808, se desarma toda su colección. No se sabe cómo, probablemente una forma de pago de Fernando VII o de sus ministros o de generales españoles era pagarle a los ingleses la ayuda en la guerra de independencia con obras de arte. El caso es que termina en Londres en la National Gallery, donde está La Venus en el espejo con un nombre en inglés. A mí particularmente no me gusta, pero bueno, la Toilette de Venus. La toilette, a mí me gusta más el nombre español de La Venus en el espejo. Esta es la trazabilidad del cuadro. Pero sí que estuvieron los historiadores de Sotheby's durante 30 años buscando cuadros de Velázquez por todo el mundo para llegar a esta clasificación, porque se sabe perfectamente que pintó el cuadro de Olimpia, pero es que era inencontrable. Apareció, está atribuido sin ninguna duda a Velázquez, no sabemos quién lo tiene, pero todos esos fueron los detonantes de mi libro con los que yo me documenté. Pero ante todo, la novela histórica a mí me gusta que sea, me gusta decirlo, un viaje al pasado con un billete de vuelta al presente, pero sobre todo es una novela, es literatura. Lo que sucede es que es una historia ambientada en el pasado. Y yo definiría mi novela como una historia de ambición y de amor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Cuál es el personaje favorito o ¿El mío? que más cariño le tiene? Uy. No lo sé. Él me hizo esa pregunta. Bueno, pero Antonio Gala decía que las cartas no son de la persona que la escribe, sino de la persona que la recibe. Eso significa que un libro, obviamente es del autor, pero cada lector interpreta, reinterpreta, vive el libro de una manera. Entonces, a mí me gusta muchas veces decirle a la gente, o a los lectores míos, cuando lo encuentro en diferentes ferias del libro, conferencias, no tanto qué te ha parecido el libro, sino qué has sentido. Porque yo, como Vargas Llosa, los libros a mí me seducen no tanto por el intelecto, sino por las emociones.
escribí, por eso he empezado leyendo un párrafo donde sale Ángela Ponte. Para mí eso fue una satisfacción. El personaje que más me costó a mí y que más disfruté escribiendo fue Velázquez. ¿Qué hace un hombre de mi edad con su vida hecha, que encuentra el amor de su vida en Italia? Tiene una encrucijada enorme. El Papa le va a ofrecer el cargo de, digamos, superintendente de arte del Estado Vaticano para quedarse supervisando todo el arte de Italia. Y él se lo piensa porque obviamente tiene a su Venus al lado. ¿Cómo no se lo iba a pensar? No te sabría decir, Joana, un personaje mío en el que Olimpia, obviamente, es una mujer con la que yo he disfrutado muchísimo. Meterme en la mente de una mujer, vamos a ver, ¿las mujeres son mejores que los hombres escribiendo sobre mujeres? No. Yo creo que un buen escritor escribe indistintamente de su sexo sobre hombres o sobre mujeres. Sin embargo, las mujeres escritoras, por ejemplo, mis dos escritores favoritos de novela histórica en España son Juan El Lavagán y Arturo Pérez Reverte. Pero de extranjera yo tengo una auténtica fascinación por Hilary Mantel, que murió el año pasado una inglesa, una trilogía sobre Enrique VIII, y Maggie O'Farrell, la autora de Hamnet. Ahora ha sacado una segunda novela. La Vanguardia me pidió a mí hace unos años que escribiera sobre la literatura de Hilary Mantel, y también me pidieron que escribiera sobre Maggie O'Farrell y Hamnet. Entonces, pues, las mujeres, sin embargo, para mí, son mejores que los hombres escribiendo sobre detalles. Porque la famosa intuición femenina es una tontería, pero es verdad. Las mujeres tienen una forma muy diferente del hombre de radio. Un hombre entra en una habitación, yo soy profesor, en la sala de profesores o en un claustro, los hombres no nos damos cuenta de nada. Una mujer se da cuenta de todo en un segundo, se da cuenta de cómo va vestida una persona, los zapatos que lleva, el tono de voz, las miradas, es decir, el lenguaje no verbal, y entonces ya se dan cuenta de una serie de datos que el hombre, pero ni esforzándonos, nos vamos a dar cuenta. Entonces, esa forma de pensamiento femenino, de la inteligencia emocional, son capaces, yo lo veo en las escritoras que a mí me gustan, de darle una importancia a los detalles que a los hombres se nos escapan. Entonces, pues, yo hay veces que a mi mujer le digo, oye, María José, le pido ayuda, una mujer, ¿cómo pensaría esto? ¿Cómo lo haría? Dice, Emilio, hay determinadas cosas que las entiendes bien, hasta que no las lees no te enteras bien de las cosas. Ella me la explica y luego yo las leo y las proceso. Entonces, para mí, abordar personajes femeninos es todo un reto, porque me tengo que meter con una técnica del abrelata, de abrir una mente, como hizo Marguerite Yourcenar con Adriano, pues yo me tengo que meter en la mente sobre todo de una mujer. Es un reto. Disfruté mucho con Olimpia y Velázquez, pues también una gran debilidad, pero es que no te sé decir. Te he contestado sin contestarte. Adelante. Sí, es que, bueno, has comentado que yo la idea para escribir el libro fue ese cuadro de Olimpia. Sí. La portada, ¿por qué no aparece el cuadro de Olimpia? Porque las portadas no las decido yo. Las portadas las hace un gabinete de diseño gráfico en el que mi editora le suministra las ideas que ella entiende del libro. Luego me la enseña cuando ella cree que hay una portada que está bien, me la enseña a mí. Y se le enseña también a mi agente literaria. Y entonces, entre editora, autor y agente literaria, pues llegamos a un consenso. Esta vez el acuerdo fue instantáneo. Fue un trayazo, fue enamorarse. Porque me parece una idea muy buena. Porque Venus en el espejo tenía que hacer referencia obviamente, en la potencia para que un posible lector, cuando vea el cuadro, le gusta mucho, y es un cuadro, digamos, muy seductor, en el que hay un palacio italiano, un palazzo, hay un misterio, y el protagonismo tenía que darse a una de las tramas, en este caso de amor, una trama de amor que yo he intentado que fuera muy potente en ese sentido. No tanto el cuadro de Olimpia, que yo he intentado luego
explicarlo, y obviamente el cuadro aparece y el personaje de fuerza a fuerza es Olimpia, una mujer de una fuerza enorme que yo lo que intento es despojarla de esta leyenda negra. Fue una desgraciada leyenda negra que 20 años después de su muerte, un biógrafo, un renegado católico italiano, sobrino de un obispo que se pegaba a la vida padre, era muy juerguista, pues lo que hace es, se hace protestante para alquilar su pluma, al mejor por todos protestantes, primero en los Países Bajos, luego en Inglaterra, lo echaban de todos lados, y entonces escribía panfletos, libelos anticatólicos. Escribió uno contra Olimpia muy grande, que luego es, digamos, lo que más ha quedado de ella. Uno de los grandes historiadores de la Iglesia Católica fue un austriaco, un embajador, final del XIX, principio del siglo XX, que hizo una magnífica historia de la Iglesia, pero él era antiespañol y entonces aprovechaba cualquier documento antiguo para cargar las tintas contra España. Un libro, aunque fuera un libelo, un panfleto del siglo XVII, cuando pasan 2 siglos, tiene ya apariencia de crónica verídica. Y ya si nos vamos al siglo XX o al siglo XXI, es que es prácticamente imposible discernir la realidad de la ficción. Entonces yo me di cuenta que era una leyenda negra que se había escrito por odio hacia esta mujer por una serie de razones, y yo lo que intenté es, hablé con amigos historiadores de la Iglesia, con historiadores sin más, yo también mi labor de historiador, fui decantando, quitando las capas de la cebolla, como se llamaban las memorias del autor del premio Nobel alemán que escribe, su memoria es Günter Grass, Pelando la cebolla. Yo fui quitando, el autor del Tambor de hojalata, las capas de la cebolla hasta creer encontrar qué realmente había de realidad en Olimpia, y fue una mujer fascinante. Yo quería escribir sobre ella y quería escribir la historia de amor de Velázquez con su Venus en el espejo, y quería escribir una historia también de amor, de fascinación por un país, Italia, y por una ciudad, Roma. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay pregunta... Sí. Bueno, sabes que nos conocemos hace 40 años, ha dicho una cosa muy bonita, Ángel, y decir lo que ha dicho que, y te conozco, sé que así, que hay que querer mucho a España y a Italia para escribir un libro así. Entiendo que en ese libro se debe haber algunos agravios comparativos entre España e Italia. Me acordaba de un libro de Sánchez Dragó, que decía se habla más de España es español. ¿Qué opinión te merece Sánchez Dragó como escritor? Cuando Ángel ha comentado que yo con 15 años me fui a Italia, yo me fui con mis padres. En el verano de 1984 estuvimos 12 días viajando por Italia y me quedé yo prendado de Roma. Y fueron 2 amigos míos a despedirme en un minibús que nos recogió en la Plaza de la Batalla. Esos 2 amigos eran Andrés y Luis. Luis es uno de ellos. Fueron a despedirme. Yo no conocía a Sánchez Dragó personalmente, sí que nos cruzamos alguna vez algún correo electrónico. Cuando yo publico La Cofradía de la Armada Invencible, en 2016, Sánchez Dragó odiaba la novela histórica. No le gustaba la novela histórica, a él lo que le gustaba, él siempre hablaba de sí mismo, él era la autoficción. A mí me encantaba Sánchez Dragó, fundamentalmente el primer Sánchez Dragó. Luego, los últimos años de Sánchez Dragó dejaron de interesarme tanto, pero como personaje, como lector, El Camino del Corazón, que fue finalista del Premio Planeta en 1990, para mí una de las grandes novelas que yo recuerdo, que me dejó mucho pozo. Él me decía que había leído algo de la novela mía, La Cofradía de la Armada Invencible, que se lo habían prestado, que él estaba en contra de la novela histórica. Me acuerdo, me dijo que él tenía intención de escribir algún ensayo sobre novela histórica y que, bueno, que ya él tenía entonces un programa en televisión española que se llamaba Libros con Wasabi. Entonces me emplazó, dice, en una próxima temporada lo llevaré a usted a Libros con Wasabi. No hubo próxima temporada porque cancelaron el programa en televisión española. Y me hubiera gustado conocerlo. Ya te he dicho, Luis, que, digamos, la primera obra de Sánchez Dragó, es decir, desde lo que él escribe de Gárgori y Avidi hasta, digamos, los años 90, es lo que más me interesa a él. Luego era un hombre polemista, provocador, porque a él le encantaba, y digamos que su faceta de novelista
o de sus diarios, su vida, sus memorias, a mí particularmente me interesaban más que sus ensayos. Él tuvo un don enorme, literaturizó su vida. Entonces, desde ese punto de vista, yo guardo un buen recuerdo de él porque disfruté mucho a lo largo de mi vida leyéndolo. Muy bien. Pues si ya no hay ninguna otra pregunta, vámonos a devorar la Venus en el espejo. Encantado yo de firmar. Sí, sí. Hasta otro día. Firmo rápido.